Eh, Buenas noches, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidos a este coloquio sobre identidades robadas en el franquismo, con el que abrimos los actos presenciales en esta cuarta edición tan atípica de Festimed, en la que los condicionamientos sanitarios derivados de la pandemia han impedido que hayamos podido proyectar este año en la sala los cortometrajes de la sección oficial. Dicen que no hay mal que por bien no venga, y el hecho de que hayamos apostado por primera vez por el visionado de los cortos online nos ha dado la alegría de que han podido llegar a mucha más gente de todas partes del mundo. Así que, a pesar de los pesares, es un honor deciros que esta ha sido la edición en la que hemos recibido más cortometrajes y en la que más gente ha podido verlos. Tanto este coloquio como el de mañana sobre el genocidio del pueblo gitano y la gala de clausura del jueves podrán verse en nuestra página web. Quiero daros la bienvenida una vez más en mi nombre y en el de todo el equipo de Festimed y agradeceros vuestra presencia hoy aquí apoyando un festival tan necesario como este. A continuación voy a dar paso a Jaime Ruiz, compañero del equipo organizador del festival, que será quien moderará este coloquio y os presentará a las personas que participarán en él. Muchas gracias. sí, perdón. Buenas noches, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias, Gloria, por la presentación. Y vamos a aprovechar el tiempo con el programa que tenemos previsto. Decía Gloria que no hay un factor que haya determinado más este festival de este año que el hecho de la pandemia, y es cierto, en un doble sentido. Evidentemente, en la reducción de la presencia y participación personal y directa de todos aquellos que hubieran querido estar con nosotros hoy
y los demás días presenciales, pero el aumento del número de documentales que se han presentado. Yo he recordado que el primer año, este es el cuarto, se presentaron aproximadamente 240, 260 documentales. Este año las cifras globales han sido más de 2.000 documentales. Es decir, que efectivamente creo que intuimos que hacía falta una convocatoria que facilitara que este tema sustancial hoy en cualquier sociedad moderna que quiera vivir en libertad, conociendo lo sucedido, permite abordar con este mecanismo un nivel de participación muy grande. Más del 35% de las personas que han participado y han enviado documentales es gente menor de 35 años. También es un dato significativo. Sí que se produce el relevo cuando se facilita la comunicación intergeneracional. Por lo tanto, creo que estamos en condiciones de decir que esta cuarta jornada, cuarto año, de celebración de este festival va a permitir aprender el manejo de un medio de comunicación que va a multiplicar las audiencias e invitar a la participación a nivel internacional. Hoy tenemos en este debate que centrarnos en uno de los aspectos de la memoria probablemente menos conocidos, porque quizá también en nuestra sociedad hay partes de la memoria que van aflorando o bien fragmentadamente o bien reducidamente porque hay muchos intereses en presencia. Hoy queremos hablar del tema de los menores sin identidad, que ya en sí figuran con tal denominación de apartados nominales que inducen a confusión. Menores, bebés, rapto, robo, venta, tráfico, etcétera, todo lo que se quiera aplicar. Pues bien, ese tema menos tratado globalmente, aunque parte sustancial de la reivindicación de las víctimas, exige que tuviera un auditorio y nosotros le hemos facilitado, en este caso, el coloquio que vamos a desarrollar y la proyección. Vamos a empezar con una persona que ha trabajado el tema a nivel de documental, Montse Armengou, periodista que ya hace muchos años, yo creo que más de 10 años, puso sobre la pantalla una serie de documentales que abordaron este tema. Va a hacer un resumen brevísimo con imágenes expuestas en la pantalla y después vamos a dar la palabra al resto de los intervinientes, a Paco González de Tena, a Ángel Casero y al director general que cerrará la primera parte del debate. Luego, como siempre, daremos la palabra para que se pueda intervenir, hacer preguntas y, en todo caso, abrir un pequeño coloquio según el tiempo que nos reste. Así que, sin más, le voy a dar la palabra a Montse Armengou para que explique brevemente las secuencias que vamos a ver, cómo se abordan, y después pasamos ya a intervenir desde aquí con el coloquio con las representantes de las organizaciones que nos acompañan. Una vez más, muchísimas gracias por la presencia en este foro y tiene la palabra Montse Armengou. Adelante, Montse. Bueno, muy brevemente, realmente esta es la realidad de los festivales. Hemos pasado toda la pandemia con festivales virtuales, pero como dice Jaime, son una oportunidad. Creo que actualmente los festivales no han tenido la audiencia que están teniendo como ahora. Es decir, que esa es una buena noticia a pesar de todo. La segunda cosa es que es muy benevolente conmigo porque el tiempo pasa implacable. No son 10 años, hace ya 20 años que sacamos a la luz el tema de los niños robados del franquismo por primera vez. Muy brevemente lo que vais a ver van a ser 4 fragmentos que corresponden a 3 documentales. Hago esta breve pincelada para que sepáis, muchos de vosotros ya sabéis del tema perfectamente, pero nuestra tesis es que nosotros aquí salimos con una investigación a principios de los 2000 mostrando que lo que nos había horrorizado en Argentina, el robo de niños como arma de represión política, había sucedido aquí.
hicimos un documental y una investigación llamada Los niños perdidos del franquismo, en la cual mostramos que el robo de niños tenía una finalidad de represión política contra las mujeres que estaban en las cárceles mayoritariamente. En un segundo documental, alrededor de 2010 aproximadamente, en el documental Devolvedme a mi hijo, mostramos que esa represión, que primero era política, se convirtió en una represión moral, especialmente encaminada a madres solteras o lo que no encajaba en el patrón de mujer en la conducta nacional católico del régimen que había en ese momento. Ese corresponderá a los fragmentos 2 y 3. Y por último, veréis otro fragmento de documental de Los internados del miedo, que creo que plasma muy bien cómo algunos de estos niños robados y entregados a instituciones acaban siendo objeto de un negocio. Yo solo quiero añadir, a diferencia de lo que dicen otras personas, todo muy opinable, que para mí hay un eje que atraviesa estos tres. Hay un eje que atraviesa estos tres robos de niños, y es que siempre hay los mismos actores. Siempre, sea por represión política, por represión moral y finalmente por afán de lucro, hay unos actores que son siempre los mismos. Y bajo mi consideración es por eso que podemos hablar de estos robos, sea cual sea el periodo, como crímenes del franquismo, incluso los que pasaron después de la muerte de Franco, porque las leyes que permitían esos robos seguían en vigor. Muchas gracias. Pues vamos a ver ese resumen de documentales que nos trae Monse. Los niños lloraban doblemente, porque los niños no eran conscientes ni de dónde estaban, ni por qué les había pasado eso, ni por qué no tenían su camita, ni por qué no tenían su comida. Pues la verdad es que no la tenían. La verdad es que eran unos niños que se morían, y que todos los días sacaban de allí 3 o 4 niños muertos, o 5 o 6. Esos niños llevaban sangre roja, llevaban sangre nuestra. Y entonces ellos temían que esos algún día le pidieran responsabilidad y se levantaran contra ellos. O sea que ellos iban con la mira de eliminarlos, como iban con la mira de eliminar a todos los rojos. A mí me dijeron, ¿qué ha sido usted durante la guerra? Digo, comisario político del Batallón Comuna de Madrid. ¿También era usted comunista? Digo, sí, señor, era comunista. Pertenecía a UGT y pertenecía a Mujeres Antifascistas. Me llamaron asesina, no sé cuántas cosas. Digo, yo lo único que he hecho ha sido llevar adelante la religión, porque yo he estado vestiendo al desnudo, dando de comer al hambriento, y que se calle. Mi hija ya estaba de bonita, porque era preciosa, tenía unos ojos grandes azules. Unos días los tenía azules, estaba según el tiempo, otros días los tenía verdes, otros días los tenía marrones. Era preciosa, preciosa, preciosa. Una noche se puso muy mala, muy mala, muy mala, llorando a gritos, y nosotras todas llamando como locas para que viniera alguien, y no vino ninguna de las zorras de las monjas, no vino ninguna. Nadie, hasta las 8 de la mañana, y a las 8 de la mañana dicen, ¿qué es lo que han estado haciendo ustedes? Que están locas, vaya, no hemos podido dormir, vaya, una noche checando a ustedes. Y le dije, no, es que está muriéndose Julita. El médico oficial vino después a las 2 de la tarde. Cuando vino el médico oficial, la niña había fallecido en brazos de Trinidad Gallego Prieto. La niña llorando a gritos y diciéndome, Trini, Julia,
te lo voy a decir, pero tú piensa ya en lo peor, no tiene la niña, no tiene salvación, Julia. La niña tiene meningitis, la niña no tiene salvación y ojalá se muera enseguida para que no sufra todo lo que está sufriendo terriblemente la niña. Ella cogió, la vistió, la lavó, la vistió, la arregló y cuando ya a las 2 de la tarde vino el médico, el oficial, vino nada más que a dar el certificar la muerte de la niña. Esto es lo que han hecho con los niños y lo que han hecho con las madres. Cuando muere la niña, a mí me la quitan. Y se la llevan a la capilla. Y en la capilla me prohíben a mí entrar. No entra nadie en la capilla. Una de las veces pensé, digo, voy a hacerle una bandera. Voy a hacer la bandera del partido. Y busqué, me dieron un trozo de tela roja, me dieron seda hilo de amarillo y le bordé la hoz del martillo y las estrellas de 5 puntas que se ponía en la, que eso no la tiene ahora, y la cogí y pedí permiso a la Madre Superiora. Digo, bueno, yo creo que ya me dejará usted entrar para despedirme. Digo, porque es que si no desde luego armo aquí algo gordo. Porque yo tengo que ver a mi hija. Dice, sí, pero un momento, ¿eh? Sí, pero un momento, fue para mí suficiente. Porque en cuanto llegué, le di un beso y le hice así, pum, y le metí la bandera. Una tontería. Para mí no era una tontería. Mi hija había muerto comunista porque iba en el vientre de su madre y porque iba condenada a muerte desde todo el tiempo que yo estuve luchando. Ella llevaba la condena ahí. Pero es que hubo más. Es que querían que lo llevaran los niños falangistas. Y vienen unas compañeras y dicen, Julia, que van a llevar a tu niña los falangistas. Digo, ¿a mi hija? Dice, sí, van a llevar a tu hija. Digo, no. Dice, sí, la van a llevar, están ahí abajo. Me bajé y corre al director y le dije, si la niña sale conducida por los uniformes, yo hago así y me tiro por la ventana. Y entonces lo que hicieron, les quitaron esos uniformes y la llevaron niños normales. Pues la despedí con el puño en alto. Estaba en el despacho del director, estaba recostada donde la ventana, y yo me cuadré hasta que desapareció, estuve con el puño en alto. Y estaban los soldados allí y estaban con él ese. Y yo, a mí no me había importado que me hubieran matado. Ojalá. La entrada de la religión y de lo sagrado en escena incrementa la violencia en vez de mitigarla. Y ahí hay una función fundamental, una misión histórica de la Iglesia que no crea ningún beneficio, ningún ejemplo para la posteridad, que es la implicación sangrienta frente a un enemigo que ellos conciben como un enemigo secular, que está representado por el anticlericalismo, el laicismo y los demonios de la España tradicional. Aquell dia el sermó que ens va fer el sermó entre tot, en resumides cuentas ens va dir: putas más que putas, que habéis jodido con vuestros propios hijos. Por lo tanto, no penséis en indulto, no habrá amnistía y haremos limpieza. Paraules textuals del capellà castrense que va fer el sermó. Carme Riera fue detenida por el solo hecho de ser la mujer de un anarcosindicalista. Embarazada de 3 meses, se casó con su marido en la celda la noche antes que le fusilaran. Como muchas otras mujeres, parió en la prisión de las Corts de Barcelona, sin asistencia médica y en unas condiciones infrahumanas. Poco después, madre e hija fueron trasladadas a una prisión del País Vasco, que estaba ubicada en esta playa de Saturraran. Jo, quan havia vingut aquí, des de l'any 42,
que em van traslladar a Moravieta. I jo aquí, avui passo un dels dies que tinc un somriure, però a dintre, per dintre no somric, perquè recordo tot el que es va passant aquí. Les parets que no hi han, jo les veig. Vosaltres no les veieu perquè no les coneixeu, però jo veig aquelles parets. I ho veig tot. Veig les monges i veig tots els calvaris que van passant aquí. De les monges a Sant Torrerán m'he quedat un concepte que són unes vividores. En aquí hem passat molta fam, perquè inclús ens van quitar, aquestes monges, ens van quitar la reacció de pa que donaven a les criatures, ens el van quitar. Nos peleábamos por los tronchos de los coliflores y de los repollos, porque coger aquello significaba comer, y yo se lo llevaba a mi madre. Lo que pasa es que era muy pequeña, también es verdad que había muchos niños muy pequeños como nosotros, y nos peleábamos por aquellos tronchos que tiraban a la basura. Van morir 32 criatures en 15 dies, uns 10 o 15 dies. 32 criatures. Hubo una epidemia de sarampión, yo creo que era sarampión, y se sabía que niño que entraba en la enfermería, niño que ya no salía. Entonces las madres estaban aterradas de confesar que sus hijos tenían, vamos, de decir que tenían sarampión porque sabía que los perdían. La meva filla va agafar un atac de meningitis. Així es morien totes les criatures. El dia que va morir, doncs havia estat jugant amb els gossos, ja te dic. I anar donant-li la papilla a les 11 del matí, va començar a les 2 o 3 cullerades, i no se me la va acabar. Ja no va menjar res més. A les 2 ja estava, que ja no era ella, i a les 5 ja estava vestida. Bueno, en el camastro de al lado había una madre con un hijo o una hija con sarampión. Y justo al lado nuestro, no sé en qué lado, había una madre con una hija con viruelas negras. Se llaman viruelas negras, creo. Y mi madre en medio. Y siempre decía, si lo denuncio, ambos niños desaparecen. Si no los denuncio, mi hija desaparece. Entonces era el, por favor, María, no digas nada, por favor, María. Y mi madre dice que durante muchas, muchas noches durmió encima de mí. Me arropaba con su cuerpo para evitar, no sé cómo, pero bueno, para evitar el contagio. Debió de ser bueno el cobijo que me dio porque no cogí ningún tipo de enfermedad. No entré en la enfermería nunca. Ara, que també les monges aquell dia van tenir a sortir d'allà. Perquè van començar a venir dos. Ai, ¡qué angelito! Un angelito que adorará a Dios. Esto es una gloria. ¡Ay, bendito sea Dios que tenemos estos ángeles! Mira. Si vaig arrencar la toca i els vaig portar fora. Això també ho he fet jo. Aquell dia, ja t'he dit, la toca els vaig treure. Els vaig fotre. I no vaig anar a l'enterro, perquè a l'enterro no m'hi van deixar anar. Està enterrada a Motrico. La meva il·lusió més gran que parlés, que em digués, mama, no ho vaig dur. Perdona. Solo recuerdo estar siempre con mi madre. Siempre o en brazos de mi madre o de la mano de mi madre. No recuerdo nada más. Solo nos separaron una vez, pero fue para separarnos definitivamente. Me sacaron de la cárcel, me metieron en un tren, a mí y a todos los niños de allí, sin que las madres lo supieran. Nos metieron en un tren, eso sí es un recuerdo mío, un tren de madera y hierro. Digo hierro porque sí que oía el cha-cha-cha del tren y asientos largos de madera.
y me imagino que terminaríamos en una estación en Madrid porque no sé dónde estaba. Entonces yo tendría 4 años y algo. Y por lo que contó después mi madre, la tuvieron que dar una paliza y encerrarla porque se puso a chillar como una loca porque le habían quitado a su hija. ¿Podría ser usted un niño robado del franquismo? Cientos de personas han denunciado la desaparición de sus hijos en los años 60 y 70. Empezó por razones políticas, para depurar España. Y terminó como un negocio de quienes jugaban a ser Dios, cambiando el destino de las personas. Vendieron niños pequeños, vendieron bebés, bebés recién nacidos. Estamos hablando de algo muy grande. Es una barbaridad enorme. Yo no lo di, ni lo vendí, ni lo regalé, ni me desprendí. Me lo quitaron de mi brazo, me lo robaron. Yo le supliqué a las monjas, le dije por favor que me dieran a mi hijo, que lo quería. Y me dijeron que ya no era posible. Yo acusaría a un sistema, y a un sistema político y religioso, y acusaría por encima, en eso soy tajante, acusaría a una iglesia que permite, en su nombre, que se hagan esas cosas. Devolvedme a mi hijo. Fue un flechazo a simple vista. En ese momento que lo vi, solamente con sacarme a bailar, me enamoré de él. Las relaciones en aquella época era tabú. No es como hoy en día, no. Entonces la mujer iba virgen al altar. Pero yo, como no sabía nada de eso, tuve relaciones con él, en el mismo coche que tenía, un SEAT 124, blanco. Y cuando quedé embarazada, pues él dijo que no me quería. No te quiero y no pienso hacerme a cargo de lo que tú traigas. Hasta que este hombre decidió de llevarme allí a Bilbao. Él me abrió la puerta del coche y dice, baja, y me dejó allí tirada, allí en la puerta. Que había una señora que se llamaba Mercedes Gras, que solía coger a muchachas que estaban como yo en mis circunstancias. Y allí estuve 7 meses en ese piso. Pero yo viví un auténtico infierno allí. Hambre, miedo, frío, de terror. Aquello fue un terror y un infierno lo que yo sufrí allí. Terror porque esa señora era muy peligrosa. Porque iba yo a su casa de ella a limpiarle y veía las fotos que tenía con Franco, con el Papa que murió y con gente muy poderosa. Pues yo estuve allí de criada y de moza de todas, limpiando aquello que era enorme, que habíamos entre 25 o 30 mujeres. Yo trabajando allí en la casa y en la casa de ella pude reunir 12.000 pesetas para el parto,
porque me dijo ella que cuando naciera el niño o la niña yo tenía que pagar 12.000 pesetas. La niña nació a las 7 de la tarde, del 13 de febrero de 1978. Yo empecé, yo quiero ver a mi hija, quiero verla llorando, quiero ver a mi hija. Dije, no, pues esta noche no la puedes ver, tiene que ser mañana. Y entonces, a otro día por la mañana, digo, pues yo quiero ver a mi hija. Y me la llevaron, y era preciosa. Era rubia y pesó 3 kilos 750, casi 4 kilos. La hermana me dijo que viniese al pueblo a pedir ayuda de mi familia. Para llevarte a la niña. Para llevarme a la niña. Dice, Lola, corre al pueblo y pide ayuda a tu familia, que me quedo yo con la niña. Como no me dieron ayuda, cogí el tren y me fui a buscar a la niña otra vez. Me fui a la clínica San Francisco Javier. Digo, vengo a por mi hija. Dice, ¿qué hija? Digo, pues la que tuve la semana pasada. Si aquí traigo la foto, que conservo la foto. Dice, aquí no ha tenido usted ninguna niña. Lo que tiene que hacer es irse a la calle. Me echaron a la calle. Me echaron a la calle. Y entonces me fui al piso de acogida, a Alameda Urquijo, y Mercedes Gras le dijo al portero que si iba Lola la echase a la calle y que no la dejara subir al piso. Y yo, ignorante de mí, en vez de dar parte a la policía, me callé, cogí el tren y me vine llorando otra vez al pueblo. Loli es madre sin serlo. Una no maternidad de más de 32 años buscando a la hija que le arrebataron. Llorar y suplicar era lo único que podía hacer, nada más. Mujer, soltera, sola, con pocos recursos. Era mayor de edad, pero sus 29 años no le daban derecho a decidir nada. Otros lo habían hecho por ella. Yo no paraba de llamar a esta mujer, a Mercedes Gras. La llamaba y le decía que quería a mi hija y me decía, olvídate de tu hija porque tú no puedes tenerla. Digo, pero bueno, pero si es mía, es que es de usted, la cría es de usted. Nada, tú la hija, olvídate de ella, que no la puedes tener. Me dijo una chica que estuvo allí embarazada, dice, tu hija te la han vendido en 200.000 pesetas. Me dijo ella, yo no sé si será verdad o mentira. Tu hija te la han vendido en 200.000 pesetas. Dice, tú, Loli, olvídate de eso, porque tú a tu hija no la vas a ver jamás. Olvídate de eso. Digo, pero tú sabrás algo. Dice, yo no sé nada. Simplemente que está con gente muy poderosa y que tú no la vas a ver jamás. Ellos vivían solo y para el dinero. Eso era un negocio de vender niños. Sacaban dinero y destrozar vidas para siempre, como destrozaron la mía. Y un infierno que llevo 32 años que va a hacer, de pesadillas. Eso es lo que yo llevo. Y eso es lo que hicieron conmigo, matarme en vida. Yo no pido nada, pido justicia. Justicia con los que me hicieron tanto daño. Justicia. Y ver a mi hija antes de morir, es lo que quiero. Y contarle la verdad, que su madre no la dio jamás. Jamás di a mi hija. Me la quitaron y me la vendieron. Eso es lo que quiero decir. Las embarazadas de Mercedes Gras parían en conocidas clínicas de Bilbao,
como la de San Francisco Javier o la de Usparitxa. Allí trabajó un ginecólogo que atendía a chicas provenientes de otra red, Madre Misericordia, dirigida por monjas seglares. El médico, ya retirado, no quiere conceder entrevistas, pero conseguimos grabar esta conversación. En el libro de quirófano tenía que figurar allí el parto. Eso sí, parto figuraba que había dado una persona. Ahora yo digo, ¿darían el nombre suyo o daban un nombre fingido o supuesto? Yo qué sé. No, porque claro, luego el parto figuraba el nombre de la señora que lo había solicitado en la adopción. Eso no lo sé yo nunca, solamente lo sabrán las monjas que llevaban allí en el libro de quirófano. Ya me entiende lo que he dicho, ¿no? Pero quiero decirles, han hecho cosas que igual un poco al margen de la legalidad. Podía ser que pudiera haber alguna cosa de esas, pero el hecho es que se resolvía todo bien, ¿eh? El matrimonio que lo había solicitado, cogían la criatura, se marchaban y eran contentos. Usted quiere adoptar a un niño, no se preocupe, sáltese todos los pasos legales de la adopción. No tendrá que ir a un juez, no tendrá que gastarse dinero en abogados ni en un notario, no habrá ningún problema y encima su hijo nunca sabrá que no es su hijo. Le vamos a dar un niño o una niña y usted lo escribe como su hijo biológico. No hay ningún problema. 300.000, 400.000, 500.000, 1 millón de pesetas. Solucionado. Hasta el año 1999 existió el parto anónimo, una figura legal que permitía que no constara el nombre de la madre biológica en el certificado de nacimiento. La ley, que pretendía proteger la identidad de la madre, acabó siendo un arma de doble filo. Eso que a priori parece algo positivo, porque yo, mujer que estoy embarazada, que no quiero que mi familia sepa, que no quiero que mi novio sepa, que no quiero que mi amante sepa, que no quiero que nadie sepa que he estado embarazada y que he dado a luz, puedo no dejar mis datos, al mismo tiempo se puede pervertir y convertirse en la llave que abre las adopciones ilegales, que no son adopciones propiamente dichas, ya son tráfico de menores y falsedad de documentos. Porque dejando en blanco los datos o poniendo datos ficticios, ya no hay forma de seguirle el rastro. Cuando un niño es sustraído de su madre biológica y dado una adopción irregular, no ocurre porque sí. No es un caso aislado. La sociedad ha consentido, por medio de su dejación en las leyes, por su dejación en la estructura administrativa de controles. ¿Cómo va a ser casualidad que se actúe exactamente igual en Bilbao que en Madrid, sin tener conocimiento mutuo de lo que está ocurriendo? Me llamo Liberia Hernández Rodríguez. Nací en Tenerife y fui robada a mi familia biológica cuando tenía 9 años. Liberia vuelve a Tenerife, el lugar donde nació y de donde un día se la llevaron para darla ilegalmente en adopción. Las necesidades económicas de la familia habían hecho que Liberia pasara largas temporadas acogida en la casa cuna de Santa Cruz. Un buen día, y sin el consentimiento de su madre biológica, se llevaron a Liberia a la península. 25 años por la conquista de Liberia. Tuvieron que pasar 30 años hasta que pudo reencontrarse con su auténtica familia. Pudo ver aún a su madre, aquella mujer que en 1954, viuda, enferma y con 5 hijos, tuvo que dejar interna a Liberia. Nunca se desentendió de ella, y cuando la situación mejoró, volvió al orfanato a buscarla. Y entonces cuando ella ya iba a traerla para casa, porque nos dijo a nosotros que iba a traer a Liberia para casa, todo el mundo contento, que la iba a traer. Pero cuando fue a buscarla, ya no estaba. Ya no estaba. Pero a ella le dieron que tenían que firmar unos papeles para poder sacar a la niña. Para poderla sacar. Y ahí es donde fue la trampa. Luego le dijeron, más tarde vuelva usted la próxima semana, porque esto hay que tramitarlo para que usted se lleve la niña de aquí. Para que usted se lleve la niña de aquí. Y lo cual fue al revés. Lo que firmó debió ser lo contrario. Porque la niña desapareció. Yo recuerdo a mi madre y decía, ay, ¿dónde estará mi niña? ¿Dónde estará mi niña? Esa era la palabra que tenía mi madre en la boca. La única explicación que hubo, que vino mi madre a casa llorando, que la niña se la habían llevado.
No dijo el motivo ni cómo ni nada, sino que la niña se la habían llevado, que fue a buscarla y que se la habían llevado. Y que le dijeron, váyase para su casa, que donde está la niña está bien. Todo es un engaño y encima el poder que tenía en ese momento la iglesia o las monjas, más los militares. Entonces, en base a esa forma la vieron sola, mamá se vio sola, ¿por dónde tiraba? ¿A quién acudía? ¿A quién acudía para que la ayudara? Sí. Sor Juana Alonso. Será la superiora de allí. Mírala aquí. Es posturita de santita la mujer. Ay. Sí, siempre segundo plano. No, pero las manitas así, en plan de beatas, qué buenas eran ellas y qué santas. Sí, santísimas del todo. Que me la dejen 5 minutos a mí, aunque sea vieja. Por eso, por todo. El Jardín Infantil de la Sagrada Familia de Santa Cruz de Tenerife, más conocido como la Casa Cuna, era un centro de acogida de niños abandonados y desvalidos. En pleno franquismo, y como ya ocurrió en las cárceles de mujeres, las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl fueron las encargadas de atender a aquellos niños. Su fama como centro de adopciones era bien conocida. Gente influyente de toda Canarias acudía a su directora, Sor Juana Alonso, para conseguir un niño. De centro presentado como modélico durante el franquismo, actualmente ha tenido denuncias por abusos físicos y psíquicos a los niños residentes y también por adopciones irregulares como las de Liberia. Sor Juana Alonso, actualmente en otro destino, ha accedido a hablar de ello por teléfono y nos niega taxativamente que se diera nunca a ningún niño en adopción sin el consentimiento de la madre. Yo nunca hice renunciar a una madre de su hijo. Nunca. Era el niño que realmente no podía conocer a su madre nunca, ni la madre lo reclamaba. Estábamos muy seguros en lo que dábamos. Vale. O sea, si un niño estaba acogido porque la madre estaba enferma o por necesidad, ese niño no se podía dar nunca en adopción. Nunca. Jamás. Vale. Ese niño era suyo. Curiosamente, Sor Juana Alonso tenía relación con otra persona dedicada a las adopciones en cuerpo, alma y bolsillo, según algunos. Ni más ni menos que Mercedes Herrán de Gras, la responsable de los pisos de Bilbao. La monja añora los tiempos en que las adopciones estaban menos controladas por la administración. Conecté con una señora, se encargaba de las madres solteras. Y si yo le pedía que tenía algún compromiso, digo, mira, que es una familia buena, y me daban de vez en cuando algún niño. Una señora de Bilbao, me dice. Ya. Debe ser Mercedes Gras, quizás, ¿verdad? Conocía mucho a doña Mercedes y ella, pues, nos entendíamos bien. Ella venía a Tenerife, yo iba a Bilbao y hacíamos la cosa, pero cuando se podía. Después ya se metió todo ya de protocolo y ya entonces lo estropearon. Se refiere que sencillamente, cuando empezaron oficialmente a querer ellos mangonear eso, lo estropearon. Vale, se refiere más bien cuando intervinieron ya las administraciones. Las administraciones. Lo hacíamos bien, en conexión, pero sin contar con más oficialidad. En la Casa Cuna el trato era horrible por parte de las monjas y cuidadoras. Había una monja, Sor Milagros, que era borde a más no poder. Que era borda com ella soles. La tipa aquella se encargaba de mortificarnos desde primera hora de la mañana porque entraba en el dormitorio a despertarnos. Su obsesión era ver si nos habíamos orinado en la cama. Nosotras nos despertábamos antes, mirábamos si nos habíamos orinado porque entonces... Total, que la tía nos ponía en un pasillo con toda la ropa de cama encima. Las bragas al revés, en la cabeza, para que todos se rieran. Y así nos ridiculizaban. Si te pillaba hablando o cuando a ella se le terciaba, te llevaba a rastras al gallinero. Cogía excrementos de lo que a ella le viniera bien. Te los ponía en la boca con un esparadrapo.
Y tú para respirar tenías que cerrar la boca para que aquello no te entrara. Ya podías berrear o intentar arrancártelo. Y la tía, cuanto más intentabas quitártelo, peor. Recuerdo a aquella mujer con tal sadismo que tenía que estar mal de la cabeza. Tocaeta del cap. Recuerdo que allí en la casa cuna siempre teníamos miedo de una cosa, y era que cuando venían visitantes muy trajeados, siempre desaparecía alguna de nuestras compañeras. Adelante. A mí me dijeron de buenas a primeras que me iba a ir de allí y que me iba a encontrar con mis papás. Dios en su misericordia infinita se ha acordado de ti. Que no, es decir, que Yo dije que no. ¿Y mi madre qué? ¿Mi madre qué? Tú no tienes otros padres que los que vas a ver. Dentro de unos días vas a irte. Vas a irte. Porque anaven preparant-te un poc. Iban preparándote para la adopción y te iban diciendo unos apellidos que iban a cambiar, pero claro, en aquella época no sabías qué significaba. Es muy importante. A partir de ahora no te llamas Liberia Hernández Rodríguez. Tu nombre tiene que ser María Nacher Guerola. Y yo que no, que yo me llamo Liberia Hernández Rodríguez. Cuando salí de allí, de la casa cuna, me agarré a la puerta porque no quería salir. Porque claro, en aquel momento me acordaba de mi madre y de mi hermana y de Kiko, mi hermano mayor. Yo no me quería ir de allí porque decía, si yo me voy de aquí, cuando vengan ellos, ¿qué? A mí me sacó de la casa cuna una monja que ya se había llevado a muchos niños de allí, de Santa Cruz, incluso gemelos. Decía que los había trasladado y que no había ningún problema. Ella fue la que se encargó de traerme aquí, a la Comunidad Valenciana. Y cuando desembarcamos, me dice la monja aquella que vino conmigo, mira, dice, esos son tus padres. Y yo, como que no. Y la puñetera monja tuvo que darme un empujón para que los besara. Me miraron, empezaron a tocarme las trenzas y yo sentía que no. Yo pues sentía como que no. Y además no simpaticé con aquellas personas. Ella iba de riguroso luto. Él era un hombre desdentado, con gorra. Una pinta que más que otra cosa asustaba. Pues no. El primer momento fue horroroso en ese aspecto. Ella me pegaba a la mínima con la alpargata. Siempre tenía la alpargata en la mano y encima el hombre, porque ella le calentaba la cabeza y él usaba la correa. O sea, una la alpargata y el otro la correa. Veía el gesto y ya me cagaba. El gesto de quitarse la correa con toda la paciencia del mundo y empezar pim, pam, hacía que me cagara encima. Mi padrastro empezó también a acosarme. Entraba por las noches, me destapaba de madrugada, cuando se iba a trabajar. Primero empezó así, a destaparme, para verme durmiendo. Pavorem, dormint i això. Yo me hacía la dormida, no me movía. Después ya fue a más. Fue de forma progresiva. Aquello fue en aumento y yo le tenía pánico. Le tenía pánico. Cuando él entraba en casa, yo tenía pánico. Me acordaba de mi madre. Cuántas veces lloraba. Incluso le escribía poesías pensando que había muerto, porque me dijeron que había muerto. Te contaban tantas cosas. Le escribía poesías, le decía que si estaba en el cielo, velara por mí. Visto el trato que siempre me había dado mi madrastra, le pregunté por qué me había sacado de allí si no me quería. Si no me trataba con cariño ni nada de nada. Y al cabo ya de muchos años, de tanto que le insistía, me dijo, es que, como yo ya era muy mayor, queríamos una persona que nos cuidara el día de mañana. ¿El día de mañana? Si usted me adoptó con 59 años, el día de mañana lo tenía ya encima. El reproche que tenía siempre de la abuela era, con el dinero que me has costado. Y siempre, con el dinero que me has costado. Y yo, ¿pero tanto dinero le he costado? Sí, sí, mucho dinero, mucho dinero. Claro, imagino que pagaría 200.000 pesetas más el viaje de la monja y el mío.
Una falsa caridad. Un negocio disfrazado de caridad. Antes las monjas y curas lo hacían todo en nombre de la caridad y jodían a quien fuera en nombre de la caridad. En nombre de la caridad. Los niños sin padres o de familias pobres o represaliadas eran carne de cañón para unos maltratos físicos, psíquicos y sexuales que quedaban puertas adentro. Las cartas que escribían los internos se censuraban. Las visitas de los familiares se maquillaban vistiendo a los niños de gala y con una comida, aquel día sí, abundante y apetitosa. Los niños que mostraban golpes por las palizas eran escondidos. En San Fernando las cosas comenzaron a cambiar a finales de los 60. Una serie de artículos sobre las condiciones de vida de los internos obligó a actuar a la Diputación de Madrid, la responsable final de aquellos niños. El director del centro, Fernando Bello, el mismo que despreciaba a los internos por su procedencia familiar, buscó la complicidad de los niños para atacar literalmente a los periodistas. El director que se llama Fernando Bello, nos dio orden de ir a por los periodistas. Y desde la misa, cuando él estaba dando ya la hostia y la comunión y todas esas cosas que se hacen, él había dicho que había que ir a por ellos. Y entonces dice, coges piedras, palos, lo que sea, y hay que echar al José Luis Navas y a la Juana Villarner del colegio. Cogimos piedras y fuimos a por los periodistas. Yo fui uno de ellos, contra los periodistas de pueblo. La denuncia del diario Pueblo y la llegada de los aires renovadores del concilio supusieron un cambio importante en la vida de San Fernando. El colegio se abrió al exterior y pronto la calidad de alguna de sus actividades, como el coro infantil o la formación profesional, adquirieron fama por su calidad. Los estudiantes de las nuevas promociones tuvieron la suerte de no conocer la época más oscura de un centro que había llegado a enviar a menores a su cargo a trabajar en condiciones cercanas al tráfico de personas y a la esclavitud. El que se pusiera un poco, ¿cómo diría yo? Un poco chulito delante del salesiano, que a lo mejor le iba a dar y tal, ese ya no le veíamos más. Desaparecían y decíamos los demás de la clase, ¿pero dónde está Andrés? ¿Y sobrino? No, sí. No sé. Y bueno, pues me llegó el turno a mí. Vete a dirección que te llama don Fernando Bello. Total que acudí y me dijo, bueno, pues tu estancia aquí ha terminado. Dice, te vas a adoptar un hombre, te vas a ir con él a León. Y yo le dije que no, que yo tenía a mis padres en Ávila, que yo no me iba a ir a León. Y me dijo, bueno, tú te vas a ir a León, porque tus padres ya no vienen aquí. Bueno, entonces dije, bueno, salte para afuera. Y me senté en unos banquitos que había arriba en dirección. Y siento decirle al hombre, al señorito que me llevó, decirle, bueno, ¿cuánto le tengo que dar por el niño? Dice, me tiene que pagar usted 100.000 pesetas. Yo fui vendido. Eso fue una venta directa. Hemos conseguido el expediente escolar de José y descubrimos con él cómo la dirección de San Fernando tapó la irregularidad de vender a aquel niño de 12 años para trabajar en el campo en León. Según este documento, el niño continuó estudiando en el centro hasta los 18 años, cuando teóricamente se le había encontrado un trabajo. Aquí te han puesto ellos que tú has salido del colegio cuando has acabado los estudios. Esto no es real, este papel es mentira, esto es falso. ¿Tú no saliste con 18 años del colegio? No, salí con 12 años. 12 años y 4 meses. ¿Para ir? A León. José no es una excepción. Hemos podido localizar una docena más de alumnos de San Fernando que un buen día se encontraron en un entorno completamente desconocido, realizando labores del campo o cuidando el ganado en León. Algunos encontraron el calor familiar que no tuvieron en el internado, pero otros, como José,
se vieron semiabandonados en las montañas durante meses, obligados a cuidar vacas. Solo, completamente solo, con 13 años. Miedo sí, al principio, los primeros 15 días fatales. No dormía de noche, por el miedo. Las bestias, de los animales, de todo. De noche se sentían los lobos. Este señor era guardia civil. Muchas veces me decía, tú estás comiendo de mi dinero, dice, y ese, no, tú no estás rindiendo lo que yo te estoy dando de comer a ti. Malos tratos muchísimos, palizas muchísimas. Yo empezaba a trabajar en invierno cuando salía el sol a las 7, o sea, 7 y media o 8 de la mañana y terminaba a las 9 de la noche. ¿Cobraba? No, ni un duro. ¿Nunca cobró? Jamás. Mi empeño era que me tenía que ir y entonces yo le dije que me tenía que ir, que yo me tenía que dar mis papeles y marcharme de ahí, que yo no quería estar allí, que yo me quería ir con mi madre. Y entonces un arrebato, me cogió y me puso la pistola en la cabeza. Y me dijo, dice, a ti te mato yo, hijo de puta, que eres un rojo, hijo de puta, me dijo. Esto que llegué y la nariz rota fue a consecuencia de un puñetazo y el golpetazo que me pegó y me rompió la ceja. ¿Quién? El señor. El de León. Evidentemente, eso no se me quita a mí de la cara. Además, claro, te lavas la cara, te peinas y cada vez que ves eso dices, estas son las secuelas de una guerra. Pues esas secuelas las llevo, pero las que más me duelen son las del alma. Las secuelas del alma son las peores. Porque esto se quitó, aparece, bueno, lo ves, bueno, ya han pasado los años, pero las de dentro son las que más duelen. ¿Sabes? En los estudios de Sevilla Films de Madrid se ruedan algunas secuencias de la película El Cid que dirige Anthony Mann. Charlton Heston interpreta el papel principal. Otros personajes son el Conde Ordóñez, Álvar Fáñez y Doña Urraca, todos ellos viejos conocidos de Don Ramón, a quien se obsequia de una película. Lo único que yo he tenido bueno ha sido el cine, porque yo me metí en el cine americano. Hice de doble, yo qué sé, con todos. Una vida dedicada al cine y una historia digna de ser llevada a la pantalla. Después de la guerra, la madrastra de Isabel es encarcelada y condenada a muerte. Con 14 años aún no sabía leer ni escribir. Como tantos otros hijos de presos, Isabel se había visto abocada a la pobreza y la marginación. Por eso aprovecha uno de los propagandísticos decretos de Franco para atender a los hijos de presos políticos, para pedir el ingreso en un colegio religioso y cumplir su sueño de estudiar. Yo me fui al colegio para aprender a escribir y a leer. Y yo le decía todos los días a la monja, ¿cuándo empezamos a leer y a escribir? ¿Cuándo empezamos? Ella me cogía así, 3 dedos, siempre me hacía así, hijita, hijita, hijita. De su comportamiento depende la vida de su madrastra. ¿Eso qué quería decir? Que matarían a mi madrastra si yo no me callaba, yo protestaba. Todos los días. Luego había otra que siempre me miraba y decía, hay que terminar con las ramas para que no lleguen a troncos. Yo no le había hecho nada. Dos años y medio, como si yo estuviera presa. No salía a la calle en 2 años y medio. Y estuvimos 2 años sin bañarnos. Y a mí se me retiró la regla 2 años. Una anemia, yo me agarraba a las paredes porque las piernas se me doblaban. Yo me caía al suelo. El hambre que teníamos. Y tenía que estar lavando de la mañana a la noche. Lavábamos con Saborina. Saborina es sosa. Llevaba ya mucho tiempo lavando en el lavadero. Las manos me dolían mucho. Veía las estrellas llenas
de agujeros con sangre y pus. Y yo decía, me duele la mano, no puedo más. Ofrézcaselo a San José por los pecadores. Más sufrió nuestro Señor Jesucristo en la cruz y nunca se quejó. Era todo el día, todo el día. No podía decir nada. ¿Qué éramos en el colegio? Esclavas. Éramos esclavas. No lo puedo olvidar. Es que no es el contarlo, es el vivirlo. Y yo lo viví. Yo no las perdonaré nunca. Y no la olvidaré nunca, el daño que me han hecho. Nunca. Durante la investigación para este documental, hemos recogido muchos testimonios que denuncian explotación laboral infantil durante su estancia en los internados. La instalación de talleres de confección y de todo tipo de manufacturas en los centros de beneficencia tenían una finalidad pedagógica e incluso de mantenimiento del centro. Pero en muchos casos, la dureza y el largo horario laboral hace sospechar a los afectados que la institución habría podido llevarse importantes beneficios gracias a esta mano de obra gratuita. Pasamos. Bien. Siéntate. Bueno, vamos a iniciar el coloquio. La verdad es que después de ver las imágenes y el contenido se queda uno bastante impresionado. Yo creo que, en fin, nos van a hacer ahora un repaso, pero hace falta sobreponerse a tanto dolor y tanta amargura, ¿no?, que supone el trato indigno a la parte más débil de la sociedad, que es la infancia. En fin, vamos a dar la palabra. Si te parece, Paco, empiezas tú. Después le damos la palabra a Ángel y cierras tú, Diego, para hacer un poco la referencia a la parte de la ley que pueda tener contenidos, que nos abra un poco de esperanza. Y Monse, por supuesto, si quieres decir algo, y si no, pasamos a... Muy bien, ya lo has dicho, tienes razón. Paco, sí. Paco, cuando quieras. Sí. Buenas tardes. Bueno, para empezar, a ver si se nos pasa un poco el impacto de lo que hemos visto, porque yo conocía ya Monse y yo nos conocemos hace 22 años y no es un descubrimiento, pero ver otra vez las imágenes... Acércate el micrófono, Paco, por favor. Te coloca en una situación casi de retorno. El tema fundamental que yo quería centrarme es que el nacionalcatolicismo es un cáncer que no ha desaparecido. Por desgracia sigue vigente hoy. Y sigue vigente en toda su crudeza. Porque la Iglesia está ahí y cada día tiene más fuerza. Increíble, pero cierto. La Iglesia está en el origen fraudulento del falso golpe militar que fue una rebelión. Una rebelión en cadena, precisamente porque adoptó formas de arrasamiento de la sociedad. Era una invasión colonial, con tropas adiestradas en la eliminación del enemigo. Y, lógicamente, no podía quedar rastro del tema. Entonces, le duró más tiempo del previsto el golpe militar, pero eso lo único que hizo fue aumentar el dolor del pueblo. La limpieza, que era la consigna fundamental proclamada por el director,
el general Mola, la limpieza de la sociedad significaba el arrasamiento de la sociedad, porque su voluntad era partir de cero. Esto afectaba fundamentalmente, aunque nos parezca extraño, no solamente a los que se defendieron la República, los varones, sino fundamentalmente las mujeres, que fue el punto de mira para ensañarse especialmente con el género femenino, en toda la expresión de la palabra. La violación era un arma de guerra y, consecuencia de la violación, los niños eran también producto de la guerra y el tráfico de menores fue una consecuencia del mismo. Yo me centré en una cosa colateral, en principio no tenía relación con el asunto, que eran los hogares de auxilio social, en principio planteados como un centro de beneficencia para acogida de huérfanos y niños desvalidos. Pero después me di cuenta de que eso no era nada más que la punta del iceberg, porque debajo había una montaña de inmundicia. Por desgracia, los asnos que invadieron España, porque fue una invasión, los excrementos han tapado por completo la solería de la ciudad. Esa casa común que habitamos los españoles está asentada sobre inmundicia. Nadie se ha preocupado en 80 años de limpiar los excrementos. Estamos sobre ellos y no nos damos cuenta. Ese es el suelo nuestro. Nuestro suelo no ha sido limpiado. Y ahí está la Santa Madre Iglesia permanentemente. Lo último, las inmatriculaciones. Entonces, es una constante, mientras no haya una separación estricta entre las creencias de las personas y el Estado, o sea, como se existe en todos los países del mundo, las creencias personales no pueden influir en absoluto en la estructura del Estado. Una asociación de teólogos y teólogas, la Juan 23, está harto de pedir que, por favor, se rompan los acuerdos con el Vaticano, que son un lastre imposible de superar. En este momento, 2020, no podemos todavía entrar en los archivos, incluso amparándonos en la Ley Orgánica de Protección de Datos, que permite la investigación, porque al frente de los mismos hay siempre personas que siguen directrices de impedir la entrada en los archivos para investigar datos propios. ¿Qué ocurre? Cuando hemos entrado en Canarias hay una contradicción que es el origen del problema. No hay concordancia entre los datos de las personas que piden entrar en los archivos con su DNI y los que aparecen registrados en el archivo, porque hay una discordancia producida por una alteración dolosa de los datos. Los relatores de Naciones Unidas han dicho reiteradamente que esto es un delito permanente, imprescriptible por su propia naturaleza. El Estado sigue sordo y ciego al tema. Hay una ley que se propuso en Canarias que ha salido para adelante, pero carece del soporte fundamental para iniciar el proyecto de investigación sobre los archivos. Fundamental. Fundamental también es que se haga una estadística fiable de la extensión y profundidad del drama. Sin estadística no se puede avanzar. Y todo esto está planteado en todos los órganos a que hemos tocado. Ahora está en marcha la posible ley que va a modificar la del 2007 de memoria democrática, entonces llamada memoria histórica. El proyecto de ley está en el Parlamento, pero hemos dicho que tal cantidad de leyes contrapuestas que nos impiden formarnos una idea clara de lo que supone la pervivencia del nacionalcatolicismo al día de hoy, supone una traba insalvable. O hay una remodelación en profundidad de todas las leyes que dificultan el conocimiento de esta barbaridad y otras similares. Tengo un caso en Canarias que es verdaderamente dramático. Aparece en nuestro, por supuesto los nombres están cambiados para evitar dañar a las personas. Una niña en el año
1963 es internada en una casa cuna en Canarias, con 3 añitos. Esta niña acabó violada dentro de ese centro de presunta acogida, precisamente por un cuidador nocturno de ese colegio o de ese centro. Nos encontramos una serie enorme de datos que demuestran la maldad intrínseca de unas personas que no tienen ningún interés en que se sepa lo que reclaman los relatores de Naciones Unidas. La verdad intrínseca. Por favor, que lean el Evangelio. La verdad os hará libres. Juan 23:15. No lo leen. No les importa, para nada. La verdad es lo que sale aquí. La verdad es lo que las víctimas están pidiendo a voces. La verdad es que hay miles de personas en España que tienen el nombre cambiado. Y eso es un delito inmenso, imprescriptible por su propia naturaleza, porque ataca de raíz el origen de la persona y ataca de raíz los vínculos maternofiliales. Por desgracia, el planteamiento que se ha hecho y que ha sido metido a trámite, la ley que se pretende de bebés, no tiene en cuenta una cosa fundamental. La justicia nunca va a admitir que se presente una denuncia sin datos. Y el contraste de los perfiles genéticos tiene que hacerse por parejas. La madre biológica, cuando ceda sus datos, y los niños. Sin ese paralelismo para encontrar el vínculo materno-filial que hemos puesto énfasis justamente en que sea a partir de la madre y no a partir del padre, porque aparezca por delante el apellido de la madre y luego el de la presunta víctima, y así están encriptados y registrados en el Registro General de la Memoria, para que no haya ningún problema. Pues a pesar de todo no se puede entrar en los archivos. Vamos a ver si en el año este que estamos entrando, el 2021, se rompen las barreras, se marca la diferenciación entre lo que es el Estado y lo que es la Iglesia. Las iglesias, porque no hay solamente una confesión en España, hay muchas. Y entonces tendremos que separar de una vez lo que es la espiritualidad de lo que es lo material para que no haya interferencias ni injerencias mutuas. Tiene que denunciarse ya sin más dilación los acuerdos con el Vaticano, porque son anticonstitucionales. Anticonstitucionales. Están violentando el ejercicio legítimo del Estado en toda su integridad, porque muchísimas veces se están coartando los derechos de las víctimas a poder acreditar sus identidades y poder acreditar el vínculo materno-filial que fue roto de forma intencionada. Conocí indirectamente a Mercedes de Gras. He conocido a muchísimas víctimas. En 22 años da tiempo a ver mucha miseria. Eso te marca para siempre. Entrar en ese acumulación de miseria te marca para siempre. Investigar esto es muy difícil. Además es doloroso. Yo ruego que por favor se sienten las bases para investigar seriamente este problema. Es un problema de escándalo internacional. Cuando estuve en Bruselas nos dijeron, tenéis en cuenta que esto es un delito internacional. Los niños fueron exportados con el cambio de nombre. Hay niñas en Sudamérica que evidentemente han podido reconstruir con mucho trabajo sus vínculos materno-filiales, fundamentalmente con Canarias, que están esperando de alguna forma que el Estado asuma su responsabilidad. Si el Estado no asume su responsabilidad, ¿qué podemos hacer los investigadores? Navegar en fango, es lo único que podemos hacer. Estos niños están esperando de alguna forma que haya un reguero de luz para ellos. El único asidero es tener realmente la protección legítima del Estado, con toda su voluntad de arreglar la verdad. Eso es lo que venimos aquí a reclamar. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a todos por venir, gracias a Festimé por invitarnos a Delante Bebés Robados, a la plataforma, a la Comisión de la Verdad por organizar este coloquio. Muchas gracias. Yo me lo he apuntado todo porque no quiero que se me pierda ningún detalle y voy a empezar, pues, cuando acabó la Guerra Civil, en 1939 comenzó a producirse una limpieza étnica por su ideología política. Era una táctica copiada de la Alemania nazi, con el fin de eliminar el gen rojo. Así lo determinó el comandante médico en psiquiatría, Antonio Vallejo Nájera. Tenía una obsesión por la raza pura e hispánica. Era una raza aria, de rubios, piel clara y ojos claros, como así lo demuestra en su libro Eugenesia. Había un grupo de intelectuales que defendían la raza pura. Eran intelectuales, hombres de ciencia y vinculados con el fascismo. En la posguerra existía una ley de responsabilidades políticas, con la intención de reafirmar que los sublevados ganaron la guerra y doblegar a todas las personas que no estaban a favor del nuevo franquista, del Estado franquista. Si no colaborabas con el régimen, se te aplicaba la ley y se te acusaba, afín a la Segunda República. Era una manera de reprender y de castigar. En las investigaciones del doctor Vallejo Nájera quería demostrar que las raíces biopsíquicas del marxismo tenían una inferioridad mental del disidente político. Estas investigaciones se dirigieron principalmente a un grupo de presas republicanas y brigadistas internacionales que estaban presos en cárceles franquistas. Unas esperaban a ser ejecutadas y otras iban a ser recluidas de por vida. Sus estudios los nombró el psiquismo del fanatismo marxista. El objetivo era extraer la personalidad de las mujeres. El doctor las calificaba de degeneradas con alguna enajenación mental o patología intelectual. Era una manera de doblegar a la mujer libre, con personalidad propia, feminista. Eran comportamientos que no eran acorde al régimen dictatorial, en la sumisión a la mujer hacia el hombre. Las madres republicanas eran las primeras que educaban a sus hijos, las primeras en formar a mujeres y hombres del nuevo mundo. Y no se podía permitir que estas mujeres con gen rojo puedan ser las que formen a sus hijos. En el auto del juez Garzón del 16 de octubre del 2008 contempla la cantidad de unos 30.000 niños y niñas que fueron arrebatados a sus padres y a la separación forzada de sus familias por parte de los represores franquistas. En las cárceles franquistas había miles de mujeres militantes de partidos de izquierdas o simplemente eran esposas o hermanas de republicanos. También había niños que nacieron o que ingresaron en la prisión con sus madres y pasaron sus primeros años de su vida privados de libertad por ser hijos de republicanos. Tras el ajustamiento de cientos de madres de republicanas y otras presas fueron separadas al nacer de sus bebés y otros cuando cumplieron 3 años de edad y fueron dados en adopción a familias afines del régimen franquista. Se les borraba de los registros civiles su identidad. Se les daba una nueva como la de sus padres adoptivos. A veces se les registraba como hijos biológicos. Para el régimen de Franco, el nacionalcatólico, la familia y la infancia son los pilares de la sociedad española. En 1941, una ley que todos esos niños y niñas de los centros de beneficencia, como dice mi compañero, el auxilio social, el auxilio de invierno, dirigido y creado por Mercedes Sanz de Bachiller. Era una copia de la Alemania nazi. La patria potestad pasaba automáticamente al Estado. El auxilio social tenía un papel importante en la nación y en el extranjero. Atendían a miles de niños, la mayoría hijos de republicanos muertos en combate, y también los hijos de los muertos de la guerra, y otros eran hijos de los fusilados y de los repatriados. Dependían del único partido de la Falange Española y el sindicato de ultraderechista La Jons, afín a José Antonio Primo de Rivera y su hermana Pilar, responsable de la sección femenina.
Hasta el año 1940 dejó de tener un papel de atención al pobre y al vulnerable, para incorporarse como una institución de asistencia social dentro del Ministerio de Gobernación. Los conflictos que había entre la Iglesia Católica y el auxilio social. Los conflictos entre la Iglesia católica y el auxilio social eran notorios, porque los religiosos no aceptaban que una institución laica pudiera crecer tanto como un organismo de beneficencia, que invadían espacios de actuación propios de la Iglesia Católica. Con el tiempo y las presiones de la Iglesia, junto con los acuerdos del gobierno que pretendían que el Opus Dei estuviera reconocido por el Vaticano como un movimiento católico, se constituyó el Consejo Superior de Beneficencia y Obras Sociales, dependiente del Ministerio de Justicia. Las asociaciones religiosas desempeñarían un papel importante en los centros de beneficencia y del trabajo social, en hospitales, centros sanitarios, educativos y penitenciarios. Hasta la década de los años 50, el arzobispado era el encargado de los menores y de sus adopciones y de encontrarles una familia afín al catolicismo para ser reeducados. En 1952 se crea el Patronato de la Mujer para la reeducación de la mujer, claro, cuando se salían de la norma, las descarriadas, las que eran denunciadas por sus familiares, las internaban allí hasta que cumplían su mayoría de edad, de 25 años, o hasta que se casaban, pues podían salir. Algunas jóvenes se quedaron embarazadas, se les presionaba para que dieran sus hijos en adopción, o las daban sus propios padres o hermanos. La mujer no tenía el derecho a decidir, ni siquiera a criar a su hijo. El Patronato de la Mujer era una institución pública creada en 1941. Dependía del Ministerio de Justicia. La finalidad era dignificar la moral a la mujer, apartarlas del vicio, educarlas con arreglo a la enseñanza católica. Carmen Polo dirigía la institución, que calificaba a las jóvenes como incompletas o completas según su virginidad. Les obligaba a ir a la iglesia para que desfilaran delante de los solteros y buscaban una esposa. Estaban regentado por las Hermanas de la Caridad y las Cruzadas Evangélicas. En la década de los 50 seguía en vigor la ley de responsabilidades y se cumplía en toda regla. Los padres de los futuros niños eran analizados al dedillo y si habían sido familiares republicanos se les apartaba de sus progenitores, se les borraba su identidad y se les registraba con una nueva de sus padres adoptivos. Toda adopción implicaba un coste. Se decía que cobraban unas 200.000 pesetas y que ingresaban en las cuentas de las asociaciones implicadas en las adopciones como donativos, que hasta los años 80 la ley de asociaciones permitía el ánimo de lucro, pero no podía superar las 200.000, que era el tope que una persona podía donar en un año a una asociación, ya sean laicas o religiosas. La EPA se fundó en 1969. Era la Asociación Española La Protección de la Adopción. Su presidente fue el exfiscal general de Franco, Gregorio Guijarro, con el patrocinio del Consejo Superior de Protección de Menores y Cáritas Española, quienes apoyaron la labor del Todopoderoso. El fundador decía que el fin de la asociación era la de acabar con el robo de niños y controlar los abusos, ya que no existía una norma para adoptar. En muchas ocasiones eran convenios privados. En la junta directiva había tecnócratas de la alta sociedad, que por parte estaban los médicos que certificaban las defunciones de los bebés en las maternidades y por otro lado firmaban los certificados de los nacimientos de los bebés disponibles para ser adoptados. Las asociaciones laicas eran corrientes religiosas vinculadas al catolicismo. Entre ellas estaban los focolares. Ayudaban al prójimo y sobre todo al diálogo ecuménico, interreligioso, basado más que nada en la caridad. Formaba a futuros padres para educar a sus hijos adoptivos en el catolicismo y cuando veían que estaban preparados se pasaba por el piso que tenían en la calle Doctor Esquerdo para formalizar la gestión y poder ir a la maternidad a conocer su hijo y llevárselo.
Estaban repartidos por todo el país. Buscaban familias adoptantes y jóvenes embarazadas sin recursos para enviarlas a las maternidades, clínicas, hospitales de referencia, donde las Hermanas de la Caridad ofrecían los bebés para ser adoptados. La EPA formalizaba la adopción del bebé, que iba a ser adoptado para estar inscrito en la... primero tenía que estar inscrito en la inclusa para luego poder ser adoptado. María Madre es otra de las asociaciones, que es la que hemos visto aquí en el reportaje. Esta asociación tenía actividad en el País Vasco. La fundadora fue Mercedes Serrán de Lagras en 1965 y finalizó su actividad en 1984. Y finalizó su actividad en 1984. La señora, como así se la llamaba, tenía una red extensa de pisos nido por todo Bilbao para esconder a las embarazadas, jóvenes burguesas, hijas de jueces, médicos, abogados, aristócratas, políticos, militares, empresarios. El 90% eran adolescentes. Las adolescentes, cuando tenían a su bebé, eran obligadas a dar a sus bebés en adopción para eludir el escándalo. Los padres pagaban unas 25.000 pesetas por mes por la estancia de la menor. Las embarazadas sin recursos costeaban su hospedaje haciendo las tareas de limpieza. Los bebés que eran dados en adopción pasaban la gestión a la asociación María Madre para ser adoptados. Tal era la demanda de familias en querer adoptar un bebé que a aquella época se le llegó a llamar la baby boom. Llegó a salir al extranjero. Había agencias de viajes que ofrecían las adopciones en España como un interés turístico. María de Gras tuvo que acudir al padre Ayala y a Sor Juana de la Casa Cuna de Tenerife, quienes localizaban a las jóvenes sin recursos para que fueran a los pisos de la señora. A partir de los años 60, el tráfico de bebés, el fin era el económico, con el pretexto de que las religiosas, para librar al bebé de la penuria, el hambre y el pecado. La maquinaria del Estado franquista estaba preparado para continuar con la separación forzada de los hijos y de las familias más vulnerables, familias pobres, sin recursos. Por supuesto, no entienden de política y no estaban militando en el partido único que era la Falange y la Jones. El gobierno fue el culpable de que se practicaran las adopciones irregulares y consintió que a las madres solteras casadas se les apartara de sus hijos recién nacidos. Las maternidades privadas públicas y hospitales públicos y de beneficencia en las décadas de los 60 y 70, prolongándose hasta bien entrada la democracia, se ocultaba una presunta mafia de tráficos de bebés por parte del personal sanitario, comadronas, religiosas, curas, personas de cementerios, etc. Utilizaban el mismo modus operandi. A la madre se la dormía, se le decía que su bebé había muerto al nacer, las engañaban para que el bebé se quedara en la maternidad. No se lo llevara a la familia para enterrarlo, diciendo nos encargamos de todo. En ocasiones enseñaban a los familiares un bebé congelado, más grande de lo normal, para que se quedaran convencidas de la presunta muerte del bebé. A las madres casi nunca se lo enseñaban. Las madres adoptantes debían ir a la clínica con un cojín en la tripa para disimular el embarazo. Incluso les ponían en el cubo de basura las compresas de sangre de la madre biológica. En 1983 se publicó un artículo de prensa por Manuel Trives con el título «Una próxima ley pondrá fin a la adopción privada y al tráfico de niños», junto con una nueva ley de asociaciones que impedía el ánimo de lucro, y la salida de las religiosas de las maternidades públicas se vio mermada, las adopciones irregulares y la sustracción de recién nacidos. Lo dejo aquí. Tengo más para hablar de lo que pasó en el futuro, la creación de la oficina de la bolsa y todo eso, pero si quieres lo digo después. Sí, gracias. Gracias. Es que tenemos tiempo tasado porque necesitamos el coloquio también. Y de este panorama que nos habéis hablado, pues yo creo que tenemos ahora un poco de esperanza y le voy a dar la palabra a Diego, que es el director general de Memoria Histórica, porque hay un horizonte legal que permitiría, yo creo que seriamente, abordar esto. Paco nos ha hablado, nos ha dejado entrever el proyecto de Canarias. Hace unos días
el día 12 se aprobó en Cataluña una ley y en el proyecto de ley de memoria democrática también se hace una referencia al tema. Yo creo que Diego nos va a colocar en un halo de esperanza para esta situación que lleva tantos años pesando y que es un verdadero crimen de lesa humanidad. Diego, cuando quieras. Muchas gracias, Jaime. Buenas tardes a todas y a todos. Quisiera empezar pues, felicitando a Montserrat por su trabajo, a Paco y a Ángel, cada uno desarrollando una parte de lo que es necesario para alcanzar un poco de luz sanadora. No solo de luz en el sentido de iluminar, sino también de luz sanadora en esta cuestión. Me parece que los extractos, los fragmentos de los documentales de Montserrat recogen muy bien la dificultad y la complejidad de este asunto. Se trata de un aspecto de nuestra historia enormemente complejo porque, como ha señalado muy bien en su presentación Montserrat, fue evolucionando con la historia y con las circunstancias políticas, sociales y económicas. Pero, digamos, más profundamente, su complejidad también afecta a dos elementos que han señalado tanto en los documentales de Montserrat como en las intervenciones de Paco y Ángel, a dos elementos muy evidentes de la cultura y de la concepción social que ha ido rigiendo este país a lo largo de todo el siglo XX, que es, por un lado, la concepción de la mujer y la concepción de la infancia. Son dos elementos básicos para poder comprender este tema. En cuanto a la mujer, porque no solo por la dimensión que tiene en cuanto al concepto de la maternidad no solo biológica, sino también el concepto de la maternidad social, sino también por el elemento de dominación que puede suponer también como tanto de castigo como también de sometimiento a ese concepto de la maternidad que socialmente se quiera imponer. Y en cuanto a la infancia, porque también una concepción de la infancia en la que los niños y las niñas no son bienes en sí mismos, sino que sirven para dar satisfacción a los adultos, satisfacción emocional o satisfacción laboral, económica, como algunos de los casos que hemos contado, son elementos esenciales que nos sirven para comprender cómo se llega a esta situación. Yo cuando estudié ya hace algunos años la carrera de Derecho, está aquí Cristina que nos lo puede contar mejor, pero yo todavía estudié el Código Penal del 70, del 73, pero todavía hasta el año 95 había un delito que se llama el infanticidio, que era, yo estudié la carrera a finales de los 80, me parecía una cosa terrible que no podía comprender, pero vamos, ni yo ni nadie que estuviera, ¿no? Que era un delito que consistía en que era un delito de parricidio, es un asesinato entre familiares, pero cuando se cometía por la madre o el padre para garantizar y para proteger el honor de la madre cuando el niño era recién nacido. Entonces, esa concepción de la infancia en la que no es un bien en sí mismo, sino que en este caso servía para proteger el honor de la madre o el honor del padre, es muy clarividente de en qué sociedad vivían las mujeres y en qué sociedad vivían los niños, y cómo se justificaba o se podía llegar a amparar estas aberraciones que hemos visto y que nos han contado también Ángel y Paco. Por lo tanto, se trata de un tema, como decía, enormemente complejo, tanto por la parte antropológica o cultural a la que me refería, por la dimensión histórica que tiene, porque es décadas, estamos hablando de décadas, es enormemente complejo por la extensión, que es difícilmente mensurable, no podemos saberlo por algunas de las complicaciones que señalaba Paco, y también es compleja en cuanto a su identificación. Jaime señalaba el baile de nombres, el baile de denominaciones. A mí me ha gustado la denominación que habéis utilizado, ¿no?,
de los niños sin identidad. Y ese es el último, el cuarto elemento que me gustaría señalar acerca de la complejidad de este fenómeno. Primero, ha cambiado nuestro concepto de la mujer, ha cambiado nuestro concepto de la infancia, ha cambiado nuestro concepto social, pero también ha cambiado una parte muy básica de cómo vemos, de cómo nos vemos los seres humanos, que es la identidad. O sea, la idea de que cada ser humano es único, irrepetible, eso parte desde la infancia. Y la aberración a la que nos referimos con este fenómeno es esa, y me ha gustado por eso la denominación, que es que pretende arrebatar una parte, digamos, el elemento, el sustrato esencial de cualquier derecho humano, que es el derecho a la identidad. No puede ser verdaderamente ser humano si ya empezamos con una limitación de partida en cuanto a quién eres. Esto, tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como todos los órganos de derechos humanos reconoce que el derecho a la identidad forma parte esencial de los derechos fundamentales esenciales y protegidos tanto en el ámbito internacional como en el ámbito nacional. Me gusta también la denominación que utilizó el Consejo de Europa en su informe condena contra el franquismo en el año 2006, en el que habla también de una manera, intenta abarcar el fenómeno de este fenómeno que estamos hablando, y lo denomina los niños perdidos, porque se refiere no solo al concepto de lo que solemos decir de los niños robados o los niños traficados, etcétera, sino también intenta recoger esta dimensión que la organización del festival ha querido señalar de la pérdida de identidad. Son los niños que de repente pues, desaparecen de los campos de refugiados en Francia, los niños que están en el auxilio social, los huérfanos que bueno, se acogen en los distintos instituciones de beneficencia, pero bueno, cada uno tiene... Y es un magma difícil de calificar, y por eso también me gustó la denominación de niños perdidos. Nosotros, lo siento mucho, pero en la ley hemos acuñado, precisamente por esa complejidad, en el anteproyecto de ley hemos utilizado otra denominación que hemos intentado que sea genérica y que intente recoger y que intente amparar toda esta diversidad y toda esta complejidad, la complejidad de este fenómeno. Nosotros, en el anteproyecto de ley de memoria democrática, lo que estamos es, por un lado, y se inicia la ley con un estatuto de la víctima. Intentamos decir cuál es, digamos, el régimen de derechos que asisten a las víctimas de la represión, a las víctimas de la guerra y la dictadura, y por otro lado decimos las categorías de víctimas, ¿no? Entonces incluimos dentro de un listado de víctimas a los niños perdidos, los niños sin identidad, etc. ¿Cómo lo denominamos nosotros? Bueno, por cierto, el anteproyecto de ley es público, lo podéis ver en la página web del Ministerio de la Presidencia. Ya se ha pasado el plazo para hacer las alegaciones, pero bueno, lo podéis ver, y luego habrá otro momento pues que será también el debate parlamentario cuando llegue su momento, etcétera, ¿no? Pero bueno, el artículo 3.1 H, que es el que se ocupa de este fenómeno, señala como víctimas de la guerra civil y la dictadura las niñas y niños sustraídos y adoptados sin legítimo y libre consentimiento de sus progenitores como consecuencia de la guerra civil y la dictadura, así como sus progenitores, progenitoras, hermanos y hermanas. Hemos intentado dar esa definición, que quizá no es tan literaria como estas dos denominaciones que he señalado antes, de los niños perdidos o los niños sin identidad, porque intentamos recoger cuáles son las características que pueden ser. Bien, que es que fueran sustraídos, es decir, no sometidos a un proceso de adopción formal, o bien que lo fueran sin el libre consentimiento, sin el libre e informado consentimiento de los padres, fuera la madre o el padre o los dos, dependiendo del caso.
Y también hemos incluido a las víctimas los hermanos y hermanas, no solo los progenitores, porque lo que hemos visto en la realidad, y bueno, aquí las personas que han trabajado lo saben, que muchas veces ya los padres o las madres pues no están, o están desesperanzados, o no quieren, o es una etapa de su vida que no quieren hacer, y quien está llevando esta lucha pues son los hermanos y las hermanas, que también se ven afectados en su derecho a la identidad. El caso canario que hemos visto en uno de los fragmentos de los reportajes de Montserrat es muy claro, cómo esta decisión no solo limita el desarrollo de la libre personalidad de las personas que son objetos, sino también de su entorno, como causa una herida, un agujero en la existencia particular de cada uno que es difícil de llenar, y que es necesario de alguna manera solventar. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Bueno, aparte de que, por supuesto, esta categoría será objeto también de desarrollo y de contabilización en el futuro censo sobre víctimas de la guerra civil y la dictadura, que también es uno de los objetos del anteproyecto de ley. Además de estar en este censo, pues puede contar con las garantías del estatuto de la víctima, que va a ser el estatuto de las otras víctimas de delitos que pueda haber. Junto al desarrollo del anteproyecto de ley de memoria democrática, se está tramitando ya en el Congreso, ya está en el Congreso, una proposición de ley que han firmado pues una gran parte de los grupos políticos, con lo cual parte con un consenso bastante amplio, en el que se intenta establecer cuál va a ser la aproximación que harán que debe hacer el Estado, decía Paco, que deben de hacer las administraciones públicas para tratar este tema, que es, por resumirlo de manera muy sencilla, lo que decía antes, poder llenar ese vacío. Y ese vacío se tiene que llenar a través de los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. La verdad facilitando las investigaciones de todas las maneras, la justicia a través de la garantía del derecho a la tutela judicial efectiva. Para eso también se creará la figura de un fiscal especializado sobre la materia. Las garantías de no repetición pues se tienen que hacer a través de acciones como estas, de divulgación, de sensibilización, porque la base, y vuelvo al principio lo que decía antes, es que tenemos que tener un concepto de la infancia y un concepto básicamente de la maternidad y de la mujer que no cosifique, que no convierta en cosas ni a las mujeres ni a los niños y a las niñas. Yo creo que eso es esencial, ese cambio, asentar las bases de esa cultura feminista, partidaria de los derechos de los niños, es esencial, porque es la mejor garantía de que eso no repita. En ese sentido, y con esto ya termino, la otra cosa que quería señalar es que la otra cuestión que quería señalar es que el anteproyecto de ley de memoria democrática nace con una perspectiva de género muy importante, porque consideramos que muchas de las cosas que hemos visto en los documentales y lo que ha investigado tanto Paco y la Asociación de Ángel y las otras asociaciones que forman parte de la plataforma, es que las mujeres muchas veces eran víctimas. Primero, había una categoría de mujeres que fueron víctimas por su actividad particular, por tener tanto política, asociativa, social, cultural, por no incluirse en un concepto tradicional de feminidad. Luego había otras mujeres que eran víctimas en lo que es ya la aberración de la victimización por reflejo, por efecto reflejo, es decir, por el simple hecho de ser la madre, la mujer, la hermana, la novia de el que había cometido la cosa que se perseguía, ¿no? la actividad que se perseguía. Y a nosotros nos parece muy importante que esa perspectiva de igualdad de género recorra transversalmente todo el anteproyecto de ley. Siento si me he alargado un poco, pero bueno, creo que la complejidad del asunto pues exigía un mínimo de desarrollo. Muchas gracias y felicidades por el trabajo de cada uno de vosotros. Muchas gracias, Diego. Yo lamento deciros que tenemos unos minutos. Si alguien considera imprescindible
preguntar algo concreto, no intervenir, sino preguntar algo concreto, aprovechando que estamos aquí, porque el compromiso nuestro y de FESCIMEP no es solamente proyectar, no es solamente trasladar, debatir, poner en común los problemas que tiene la memoria democrática en nuestro país, la memoria histórica, sino seguir trabajando, ampliando el foro de participación y los públicos que pueden acercarse a estos problemas para que entre todos vayamos buscando solución. Así que si no es imprescindible ninguna pregunta, yo me voy a permitir, cerrando con esto que es el compromiso de la convocatoria que os hemos traído hoy aquí, invitaros lógicamente a que mañana, que vamos a tratar otro de los temas que habitualmente la memoria, curiosamente, la memoria democrática no pone en primer plano y que lleva coleando pues al menos 500 años en nuestro país, que es justamente el drama del pueblo gitano en nuestra sociedad, del que incluso cuando discutimos entre nosotros escucharemos muchas veces decir que eso ya no existe. Y ahí están discriminados en nuestra sociedad y nadie plantea el debate de cómo terminar con esa situación. Termino agradeciendo la participación de los convocantes y recordando, sí, el término de identidad, que yo creo que es el que clarifica toda la memoria. Identidad en unos valores de solidaridad y libertad que permiten entender que, conociendo lo sucedido, sí podemos tomar medidas para que no vuelva a suceder y, sobre todo, sí podemos entendernos entre todos para construir un tipo de sociedad distinto al que nos ha llevado o nos ha conducido a estos desastres que hoy hemos tenido aquí presentes. Así que muchísimas gracias y os invitamos a que estéis mañana, si os parece bien. Hasta mañana.